¿Alguna vez ayudaste a alguien y esa misma persona te traicionó? Esta historia te va a tocar el corazón, porque habla de quien lo dio todo, sin pedir nada, y recibió a cambio la peor de las ingratitudes. Mirta Ledesma no era más que una enfermera común, pero con un corazón enorme. Mientras él se venía abajo, ella se sacrificaba. Pagaba el alquiler, la comida, incluso los zapatos de él. ¿Y sabes cómo le pagó él? Cambiándola por una mujer rica, fría, y dispuesta a destruir lo poco bueno que aún quedaba en él. Mira hasta el final y suscríbete ya al canal. Porque aquí, cada día, hay una historia que vale la pena escuchar. Cayetano Velarde ya había perdido la cuenta de cuántas veces sonaba el teléfono con alguien cobrando algo. En cada llamada, una amenaza distinta. Intereses acumulados, plazos vencidos, acreedores impacientes. Costaba creer que ese hombre, antes señalado como una gran promesa del derecho empresarial, ahora mendigaba tiempo y dignidad. Los zapatos gastados y el traje arrugado ya ni siquiera engañaban al espejo. Y mientras él se inventaba excusas, el mundo lo empujaba sin deo para el abismo de la irrelevancia. Era la vida difícil tocando la puerta sin pedir permiso. Pero la suerte, o quizás el destino, tenía otros planes. Mirta Ledesma entró en la vida de Cayetano como quien enciende una luz en un cuarto oscuro. Enfermera de turnos agotadores, manos cansadas y corazón enorme, conoció al abogado una noche cualquiera, cuando su hermano necesitó asesoría legal en el hospital. Lo que empezó con un muchas gracias, doctor, se volvió charla, después café y, por fin, refugio. Mirta era de esas mujeres que cargan el mundo sobre los hombros sin perder la ternura. Y Cayetano, aunque herido por dentro, vio en ella una fuerza que hacía mucho no reconocía, ni siquiera en sí mismo. Empezaron a salir cuando él ya estaba por el suelo. Y quizá por eso, Cayetano se sentía en deuda con ella. Por fuera, sonreía. Por dentro, se retorcía. Le costaba aceptar que necesitaba ayuda. Más aún, cuando esa ayuda venía de una mujer sencilla, que compartía piso con una compañera y hacía turnos dobles para cubrir lo básico. Pero Mirta no pedía lujos, solo presencia. Y él, sin saber cómo lidiar con tanto cariño, oscilaba entre la gratitud y la vergüenza. En esa época, Mirta vendía sus propios turnos para pagar las cuentas atrasadas de Cayetano. Lo hacía sin drama, sin alarde. Decía que lo hacía por amor. Él, en silencio, lo aceptaba. Pero el orgullo le carcomía los huesos. ¿Cómo podía un hombre, criado para ser proveedor, depender de alguien que ni siquiera tenía un título universitario? Y ahí nacen los primeros indicios de traición, no en los actos, sino en los pensamientos. Aquello que él tragaba en silencio, un día iba a explotar. «No tienes que hacer esto por mí», le dijo una noche, al verla llegar de otro turno extra. Ella sonrió, con los ojos enrojecidos por el cansancio. «Lo hago porque quiero, porque sé que tú lo harías por mí». Y él solo asintió, tragando el nudo en la garganta. Era más fácil callar que admitir que jamás haría lo mismo. No por maldad, sino porque no sabía cómo. Aquella mujer, humilde y decidida, le daba lecciones silenciosas de esfuerzo, sin levantar la voz. El matrimonio vino como un intento de equilibrio. Algo para calmar su conciencia y ponerle nombre a lo que ya era real. Fue una ceremonia sencilla, con un pastel comprado en la panadería de la esquina y flores prestadas de la iglesia del barrio. Mirta estaba radiante. Cayetano, dividido. Con cada voto, una parte de él gritaba que era lo correcto, pero otra susurraba que merecía más. Más lujo, más estatus, más reconocimiento. No una mujer con bata blanca y zapatos ortopédicos. Durante las primeras semanas, su hogar era pequeño, pero lleno de cuidado. Mirta preparaba almuerzos para que él llevara al trabajo, dejaba notitas en la puerta del refrigerador y le daba masajes en los hombros cuando volvía estresado. Cayetano, en cambio, ofrecía sonrisas automáticas y promesas vacías. Cada vez que veía a antiguos colegas manejando autos de lujo o dando entrevistas en la tele, se sentía un fracaso. Y por más que Mirta le dijera, «Vas a lograrlo, yo creo en ti», aquello le sonaba a lástima. La justicia emocional que Mirta ofrecía era casi insoportable. No pedía nada, pero lo daba todo. No exigía, pero sostenía el hogar con sus actos. Y eso dolía más que cualquier reclamo. Cayetano empezó a alejarse, de a poco. Llegaba más tarde, hablaba menos. Decía que estaba cansado. Pero la verdad era que sentía vergüenza. De sí mismo, de su incapacidad, de sentirse inferior ante una mujer a la que él mismo consideraba inferior. Nadie hablaba del tema, pero se respiraba en el aire,
Cayetano no soportaba depender. Y menos aún, depender de una mujer. Su ego, herido y alimentado por fantasmas del pasado, pedía independencia. Pedía respeto. Pedía volver a ser hombre. Y esa mezcla explosiva de orgullo e inseguridad lo llevaba a sabotear lo único bueno que tenía. Por fuera, una pareja unida. Por dentro, un campo minado a punto de estallar. Y la chispa tuvo nombre. Tacones altos. Perfume caro. Sonrisa ensayada. Isadora. Ella apareció como una brisa fría en día de calor, seductora y peligrosa. Pero Cayetano aún no lo sabía. Aún no imaginaba cuánto daño podría causar esa presencia, en apariencia inofensiva, que pondría todo, absolutamente todo, en riesgo. Isadora Ruy Pérez entró en la oficina como quien ya sabe exactamente dónde quiere sentarse. Sus tacones resonaban con autoridad, y el perfume importado dejaba rastro incluso después de que se iba. Cayetano estaba distraído con unos papeles cuando escuchó aquella voz firme pidiendo una consulta. Al levantar la vista, no vio solo a una nueva clienta, vio la personificación de todo lo que siempre quiso ser: poder, elegancia, control. Y ella, como buena manipuladora, notó el brillo en sus ojos. Sonrió. Estaba hecho. La trampa había sido lanzada, y el abogado cayó sin darse cuenta. Al principio, era solo otro caso. Pero bastaron 2 reuniones y 3 halagos para que Cayetano empezara a esperar su llegada con ansias. Isadora no era solo bonita, era astuta. Sabía de su pasado, conocía sus fracasos y usaba cada uno como excusa para ayudarlo. «Tienes mucho potencial, Cayetano», le decía, cruzando las piernas con lentitud. «Solo estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada». Parecía un cumplido, pero era una puñalada precisa. Lo de gente equivocada dolía más de lo que él admitía. Dolía porque sabía exactamente de quién hablaba, de Mirta. La propuesta llegó disfrazada de amistad. Cenas con empresarios influyentes, presentaciones en eventos de prestigio y una vacante casi garantizada en uno de los despachos jurídicos más importantes del país. Era todo lo que Cayetano siempre había querido escuchar. Solo que había un detalle: Isadora no daba puntada sin hilo. Y mientras más le ofrecía, más él se sentía en deuda. Y más se alejaba de la única persona que realmente lo amaba. Mirta, sin entender la transformación de su esposo, hacía de todo para recuperar la armonía. Pero todo lo que recibía a cambio era silencio. «¿Ya no quieres cenar conmigo?», preguntó una noche fría. Cayetano respondió sin mirarla. «Tengo reunión, amor». Mentira. Estaba en un bar con Isadora. Riendo. Bebiendo vino caro. Sintiendo que era alguien importante. Mientras tanto, Mirta cenaba sola, con el plato aún caliente, y el corazón enfriándose. Fue ahí, en la repetición de los pequeños abandonos, donde la traición empezó a echar raíces. Y lo peor, sin gritos, sin escándalos. Solo ausencias disfrazadas de trabajo. Promesas que se convertían en polvo. Lo más cruel fue que Cayetano empezó a irritarse con la bondad de Mirta. La cena servida le parecía una exigencia. Los mensajes cariñosos, vigilancia. Los papelitos que dejaba en la nevera, una ridiculez. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo real», llegó a decirle, con un tono arrogante. «Así no se gana en la vida». Ella solo lo miró, con esa expresión que ve más allá de la rabia. «¿Has cambiado, Cayetano?», susurró. Y él, inflado de orgullo, respondió: «No, solo he evolucionado». Pero eso que él llamaba evolución era traición a su propia esencia. Isadora sabía jugar. Y lo hacía con maestría. Un mensaje a las 10 de la noche. Una invitación a almorzar rapidito. Un halago por su saco nuevo. Cada detalle estaba calculado. Y Cayetano, débil de autoestima y fuerte en vanidad, se alimentaba de eso como un hambriento. No veía que estaba siendo manipulado como un peón. Que se estaba convirtiendo en el títere de una mujer que jamás lo amaría, porque no lo necesitaba. Ella solo quería usarlo como escalón. ¿Y qué entregaba él a cambio? El corazón de Mirta, sin saberlo. La traición, hasta ese momento, era emocional. Pero Mirta ya sentía el olor de la mentira en el aire. La ropa con perfumes distintos. Los horarios que no cuadraban. La frialdad en los besos. Aún así, insistía. Porque creía que el amor de verdad aguanta tormentas. No sabía que el huracán ya estaba en la puerta. Y Cayetano, en vez de cerrarla, le abría paso para que destruyera todo. Incluso a sí mismo. Y por más contradictorio que parezca, él todavía decía que amaba a Mirta. Solo que amor, sin esfuerzo, es pura ilusión. La besaba con culpa.
Le tomaba la mano con prisa. Y prometía. Pronto todo va a mejorar, solo necesito algo de tiempo. Pero ese tiempo ya tenía nombre, tacones altos y un plan de carrera. Mientras Cayetano se deslumbraba con promesas vacías, Mirta cuidaba de un jardín que él ya ni siquiera miraba. Una noche, ella lo esperó con una lasaña que tardó horas en preparar. Puso la mesa, encendió velas, se puso el vestido que él decía amar. Cuando él llegó, miró todo y soltó. No hacía falta tanto. Fue como recibir una puñalada con mango de hielo. Ella sonrió con los labios, pero lloró con los ojos. Y pensó, ¿será que ya eligió? La respuesta, en el fondo, ya la sabía. Solo que aún no quería verla. Y fue en una de esas noches silenciosas que Mirta decidió, no iba a preguntar más. No iba a rogar. Solo observaría. Porque el amor verdadero no necesita pruebas. Pero la traición siempre deja rastros. Y en el caso de Cayetano, el rastro era un viaje de negocios. Una estadía en hotel con reserva doble. Y una verdad que estaba a punto de estallar, con la fuerza de quien ha sufrido en silencio por demasiado tiempo. Era una mañana nublada cuando Cayetano volvió de aquel supuesto viaje de negocios. La barba descuidada, los ojos enrojecidos y un cuerpo cansado, típico de quien vivió algo intenso y sucio. Entró en casa intentando parecer normal, pero el olor a culpa venía pegado a la maleta. Lo que no sabía es que Mirta lo esperaba con algo muy distinto a esa atmósfera de engaño. Había comprado un regalo. Un reloj carísimo. Pagado en 10 cuotas, fruto de turnos dobles y almuerzos saltados. Todo para ver una sonrisa en el rostro del hombre que amaba. Al verlo entrar, ella intentó contener la ansiedad. «Llegaste», dijo en voz baja, con un brillo en los ojos que ya no encontraba reflejo en los de él. Cayetano tragó en seco. No esperaba esa calidez. Venía preparado para un reclamo, no para cariño. Ella le entregó un paquete envuelto con una cinta azul, hecho a mano. Él lo abrió con los dedos temblorosos. Al ver el reloj, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de emoción. Era culpa. Culpa pura, densa y silenciosa. «Te mereces lo mejor», dijo Mirta, mientras él intentaba forzar una sonrisa. Pero por dentro, Cayetano era un campo de batalla. Su cuerpo estaba allí, pero su mente aún estaba en el hotel, en las sábanas de Isadora. En aquel susurro mientras ella lo abrazaba. «Ahora eres mío». Pero no lo era. Y nunca lo sería. En ese instante, sintió algo que no sabía nombrar. Un nudo en el pecho. Un malestar. Un recuerdo de lo que tenía. Y estaba destruyendo. En los días siguientes, trató de fingir. Llegaba más temprano, guardaba el celular en el cajón. Hacía comentarios genéricos. Pero la culpa pesa. Y la culpa cambia la voz, altera la mirada, seca el tacto. Mirta lo sentía todo. Pero en vez de confrontarlo, optó por observar. Esperó. Porque sabía que cuando una mentira está bien contada, solo el tiempo muestra las grietas. Y bastó una notificación en el teléfono para que todo se derrumbara. Era un mensaje de Isadora, enviado a una hora extraña. «Te necesito hoy. Solo nosotros dos». Mirta lo leyó. Guardó silencio. Fue al dormitorio y dejó el celular abierto sobre la cama, sin decir una palabra. Cuando Cayetano entró, supo que lo habían descubierto. Intentó explicarse, pero ella no quiso escucharlo. Solo preguntó, «¿Hace cuánto?» Él bajó la mirada. 3 meses. El dolor de ella no venía de la traición en sí. Venía del tiempo que la hizo sentir una tonta. No gritó. No lloró. Solo empacó algunas cosas, las metió en una mochila vieja y dijo, «Gracias por mostrarme quién eres en realidad». Esa frase fue más devastadora que cualquier escándalo. Era dignidad envuelta en despedida. Cayetano intentó detenerla. «No puedes simplemente irte». Ella lo miró directo a los ojos. «Tú ya te fuiste. Yo solo te sigo los pasos». Y se fue. En ese instante, el apartamento se sintió más pequeño. Más oscuro. La cena en la mesa se enfrió. El reloj brillaba en su muñeca, pero parecía pesar 1 tonelada. Cayetano llamó a Isadora, pero no respondió. Le mandó mensajes. Silencio. Intentó beber para olvidar, pero el sabor amargo no venía del licor, venía del vacío. Porque la mayor traición no fue física. Fue el desprecio hacia quien lo amó con todo el corazón. En los días siguientes, intentó actuar como si nada. Volvió al trabajo, evitó hablar de Mirta, fingió normalidad. Pero el silencio de ella lo devoraba. No hubo despedida, ni reclamos. Solo ausencia. Y esa ausencia dolía más que cualquier insulto. Porque en el fondo, Cayetano sabía. Había roto algo, que no sabía cómo reparar.
El tiempo empezó a hacer su trabajo. Las noches se hicieron largas. El sonido de los cubiertos era un insulto. El reloj que antes era símbolo de triunfo, ahora era símbolo de vergüenza. Lo miraba todos los días y recordaba. Eso le costó el corazón de una mujer. Y esa deuda, nunca podría saldarla. Pero el destino, cruel e irónico, aún le tenía reservadas más lecciones. Porque el hoyo que él mismo cavó, apenas empezaba a profundizarse. La ruina que venía no sería solo emocional, sería pública, profesional, irreversible. Y esta vez, ni siquiera Isadora podría salvarlo. Porque cuando se siembra traición, la cosecha siempre llega. Y nunca viene sola. El tiempo pasó, pero no como alivio, sino como castigo. Cayetano, ahora solo, veía a su vida perder color. El café ya no sabía a nada. El silencio en casa era insoportable. ¿Y los mensajes de Isadora? Bueno, dejaron de llegar. Primero dejó de responder. Después, cambió el número. La última vez que la vio fue en un reportaje de Escándalo Político, donde su nombre apareció ligado a un esquema financiero, con documentos firmados por él. Sin saberlo, Cayetano se había convertido en cómplice de una estafa. Y ahora, solo le quedaba enfrentar las consecuencias. Trató de revertir la situación. Llamó a viejos contactos. Pidió ayuda a antiguos socios. Pero nadie quería tener su nombre asociado al suyo. Las puertas se cerraban una a una, como si la ciudad entera recordara qué tipo de hombre era. Arrogante, ingrato, y ahora, desechable. La justicia llegó, no como redención, sino como sentencia. Se inició el proceso para revocar su licencia de abogado. Y ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. Desesperado, Cayetano decidió buscar a Mirta. Ya no era orgullo, era desesperación. Se enteró, por una conocida, de que ella se había mudado a otra ciudad y trabajaba en una clínica comunitaria. Llegó sin avisar, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Ella lo vio, pero no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo, mientras él se quedaba callado, avergonzado. Intentó tomar su mano. Ella la retiró con delicadeza, pero con frialdad. Y dijo solamente: «Habla». Cayetano suplicó. Dijo que estaba siendo acusado injustamente, que Isadora lo había engañado, que necesitaba apoyo. Hablaba rápido, desordenado, como quien intenta apagar un incendio arrojando gasolina. Mirta escuchó. No lo interrumpió. Solo lo observaba. Al final, respiró hondo y preguntó: «¿Quieres ayuda, o quieres limpiar tu imagen?». Él se quedó en silencio, porque sabía que era lo segundo. Entonces ella dijo, firme: «Me perdiste el día que elegiste mentir. Yo no soy apoyo para cobardes». Salió de ahí con el pecho ardiendo. Por primera vez, sintió lo que ella había sentido: ser ignorado por alguien a quien se ama. Y fue peor que cualquier castigo. Días después, supo que Mirta estaba en una relación con Román Arzenegui, un médico viudo que conoció en el hospital. Un hombre amable, centrado y, sobre todo, presente. Cayetano intentó encontrarle defectos. Revisó sus redes sociales, hizo bromas sarcásticas, lo llamó reemplazo. Pero en el fondo, sabía que Román era exactamente lo que él no fue. Una vez, los tres coincidieron en un evento del sector salud. Cayetano intentó mostrarse altivo, a pesar de su apariencia desgastada. Mirta estaba impecable. Román la trataba con respeto, pero sin exagerar, como quien sabe el valor de lo que tiene al lado. Y Cayetano, en un impulso infantil, soltó: «Podrás haber cambiado de compañía, Mirta, pero nunca vas a olvidar lo que vivimos». Ella sonrió, con los ojos llenos de compasión. «Tienes razón, nunca lo voy a olvidar. Porque fue ahí donde aprendí a no aceptar menos de lo que merezco». Después de aquel día, Cayetano entendió que perder a Mirta no fue solo un error, fue un antes y un después. No solo perdió a la mujer, se perdió a sí mismo. El despacho fue cerrado. Las deudas se acumularon. Y, en un momento extremo, tuvo que vender el reloj. Aquel mismo reloj que un día simbolizó el esfuerzo de Mirta, ahora servía para pagar parte de una multa judicial. Ironías de la vida. Sin prestigio, sin amigos, sin amor. Cayetano pasó a vivir con lo mínimo. Un apartamento pequeño, sin lujos, sin visitas. Se despertaba tarde, comía lo que hubiera, y llenaba los días con arrepentimientos. Intentó escribirle una carta a Mirta, pero se detuvo en el segundo párrafo. Porque ya no había nada que explicar. Lo que destruyó, no tenía vuelta atrás. Mientras tanto, Mirta seguía creciendo. Era admirada, respetada, y ahora, amada. No por compromiso,
sino por elección. Había superado, no por venganza, sino por merecimiento. Y ese era el peor castigo para un traidor. Ver, desde lejos, la felicidad de la mujer que despreció. Y saber que nada, absolutamente nada, de lo que hiciera a partir de ahora, cambiaría lo que ya estaba escrito. Y aún así, el destino no había terminado con él. Porque el golpe más duro aún estaba por llegar. Un golpe que no vendría de Isadora, ni de Mirta, sino de la propia vida. Una lección de justicia que se presentaría de la forma más inesperada posible. Y esta vez, no habría excusas. Solo la verdad cruda, como un espejo roto reflejando los pedazos de lo que él se había convertido. Pasaron algunos años. La ciudad creció, los rostros cambiaron, pero ciertos nombres seguían resonando. Uno de ellos, inesperadamente, volvió a aparecer en los medios. No era Cayetano. Era Mirta Ledesma. Ahora, reconocida a nivel nacional, recibía un premio humanitario por su trabajo con mujeres víctimas de abandono y traición. La ONG que fundó, llamada Raíces de Dignidad, había ganado notoriedad por transformar historias de dolor en caminos de nuevos comienzos. Y en ese escenario iluminado, con un vestido discreto y la mirada firme, ya no era la esposa traicionada. Era símbolo de superación. Cayetano veía la ceremonia en su viejo televisor del departamento alquilado. Estaba solo, con una cena barata en el regazo, cuando vio a aquella que alguna vez llamó demasiado simple ser ovacionada de pie. El corazón se le apretó, pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo ese silencio incómodo de quien sabe que no perdió por mala suerte, sino por elección. El presentador del evento hablaba sobre la trayectoria de Mirta, y aunque no se mencionaron nombres, Cayetano escuchaba cada palabra como si fueran golpes al estómago. En su discurso, Mirta no atacó a nadie. No se victimizó. Solo miró al público y luego a la cámara, y dijo: «Nunca dejes que la traición de alguien determine tu valor». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si el mundo se hubiera detenido unos segundos para absorber esa frase. Del otro lado de la pantalla, Cayetano apretó los puños. Esa frase era para él. Lo sabía. No había duda. Era la sentencia final. La justicia que no se escribe en papel, sino en la mirada de quien logró levantarse. Ella estaba allí, brillando, no porque alguien la hubiera rescatado, sino porque ella misma eligió no hundirse. Y eso dolía más que cualquier escándalo. Porque la venganza que Cayetano tanto temía, nunca llegó. Y fue precisamente eso lo que lo destruyó. Ella no quiso verlo sufrir. Solo desapareció, y se reconstruyó. Y su silencio fue más cortante que cualquier grito. Porque cuando alguien te ignora, es porque ya te superó. Mirta apareció en redes sociales siendo homenajeada por jóvenes, alcaldes, figuras públicas. Recibía mensajes de todo el mundo. Publicaba fotos con Román, ahora su esposo, y los dos hijos que criaban con ternura. Uno se llamaba Leandro, en honor al padre de Román. El otro, Tomás, nombre que Mirta siempre soñó con dar, pero nunca tuvo el valor de hacerlo antes. Cada imagen era un reflejo de la vida que Cayetano pudo haber construido, pero destruyó por ambición, orgullo y traición. Cayetano, por su parte, vivía como un fantasma dentro de su propia historia. Salía del apartamento pocas veces. La gente lo evitaba. Cuando lo reconocían, murmuraban: «Es él, el abogado del escándalo». Intentó conseguir trabajo como consultor, pero nadie quería vincular su nombre al fracaso. La justicia lo absolvió por falta de pruebas, pero su reputación fue condenada para siempre. Su mayor pena fue esa, una vida que siguió, pero sin sentido. Su única compañía era el silencio y la televisión. Veía todo desde lejos, como quien presencia una película de la cual fue eliminado. Y, en uno de esos días, decidió escribir una carta. No para Mirta, sino para sí mismo. Comenzó con: «Fui el propio villano de mi historia». Y allí, en ese papel arrugado, confesó todo. El desprecio, el orgullo, la vergüenza, no para buscar perdón, sino, al menos, para entender su propia caída. Mientras tanto, Mirta expandía su ONG. Publicaba libros, daba conferencias en universidades. Pero nunca hablaba en detalle sobre su pasado. Solo decía: «Lo que importa es quién decidimos ser después del dolor». Y eso bastaba. La justicia que recibió no vino con aplausos, sino con paz. Y la venganza, esa se la dejó al tiempo. Porque entendió que hay personas que necesitan perderlo todo, para aprender a valorar lo que alguna vez tuvieron sin esfuerzo. Cayetano no fue preso. No murió. No vivió una tragedia de película. Su castigo fue más cruel.
vivir y recordar. Ver el éxito de aquella a quien descartó por considerarla inferior. Comprobar que el esfuerzo de ella dio frutos, mientras su ambición lo llevó a la ruina. Y entender, al fin, que la vida no castiga con gritos, sino con silencios. Silencios que resuenan. Silencios que condenan. Y en aquella tarde nublada, al apagar la televisión, Cayetano miró por la ventana y susurró para sí mismo. Ella ganó. No con odio, sino con verdad. No con venganza, sino con justicia. Y esa fue la mayor lección de todas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás cada día historias que emocionan, sorprenden e inspiran. Compártela con alguien que necesita escuchar esta lección. Y comenta renacer aquí abajo si tú también crees en los nuevos comienzos.